Las tensiones internacionales siguen aumentando y al conflicto aún sin resolver en Ucrania ahora hay que sumarle todo lo que está ocurriendo entre Israel y Palestina. Una nueva guerra que podría suponer un golpe fuerte para los mercados dentro de muy poco, sobre todo porque por el momento las bolsas de todo el mundo parecen no haber reaccionado demasiado, pero en el caso de que las tensiones sigan escalando podría tener un fuerte impacto en la economía mundial. Y dentro de la terrible situación que están atravesando muchísimas familias y todas las barbaridades que hemos visto durante la última semana que no tengo palabras para describir, hoy voy a compartir mi humilde opinión desde una perspectiva un poquito diferente, para analizar brevemente todo lo ocurrido durante la última semana, su posible impacto en los mercados financieros, incluido Bitcoin y el resto de criptomonedas en los próximos meses. Pero antes de empezar, recuerda que este vídeo no es una recomendación de compra o inversión, que tienes que hacer tu propio análisis y estudio y nunca invertir un dinero que no te puedas permitir perder. Y tampoco te olvides, como no, de destrozar el botón me gusta para que nuestra comunidad pueda seguir creciendo. Bienvenidos a todos un día más a Healthy Pockets. Por si no me conoces, mi nombre es Hugo y mi objetivo en este canal es ayudarte a entender un poquito mejor el mundo de Bitcoin y de las criptomonedas. Así que ya sabes, si te interesa ver más vídeos como este, considera suscribirte al canal y activar las notificaciones. Continúan las tensiones internacionales. Después del conflicto entre Rusia y Ucrania volvemos a tener la palabra guerra en todos los titulares de noticias. Y es que el domingo pasado, hace exactamente una semana, Israel declaraba oficialmente el estado de guerra en el país, tras los ataques por parte del grupo terrorista Hamas que dejó más de 700 personas inocentes asesinadas y que desembocó en el inicio de un conflicto bélico a gran escala. Pero claro, lo más grave de todo esto, aparte del hecho en sí de que haya muchas vidas humanas de por medio en un conflicto en el que la mayoría de las víctimas no tienen nada que ver, es la posibilidad de que pueda escalar en las próximas semanas o meses causando más tensiones internacionales. Ya que si echamos un vistazo al mapa de Medio Oriente, el conflicto actual, aunque se encuentra entre Israel y Gaza, hay que tener en cuenta las inmediaciones y los demás países que tienen o pueden tener influencia en todo esto, empezando por el Líbano, ya que parece tener una involucración directa en todo esto, o Egipto, que podría estar dando apoyo terrestre o simplemente facilitando la llegada de recursos a Gaza a favor de Hamas. Mientras que por otro lado tendríamos a Irán, país que supuestamente no ha tenido nada que ver ni ha intervenido de ninguna manera en el ataque del grupo de Hamas, aunque sí que apoya sus ideales. De hecho, según los equipos de inteligencia de los Estados Unidos, todo indica que Irán no solo no tendría nada que ver con el ataque de Hamas de la semana pasada, sino que incluso muchos oficiales iraníes importantes se quedaron sorprendidos de los hechos, lo que podría ser bastante importante para el desarrollo del conflicto en el corto y medio plazo. ¿Y por qué es tan importante esto? Bueno, pues principalmente porque una involucración y un interés oculto que relacione directamente los ataques de Hamas con Irán podría significar una escalada potencial del conflicto y que Irán acabase interfiriendo de forma directa y entrando en guerra con Israel, lo que podría poner mucha más tensión entre las potencias militares de Occidente como los Estados Unidos y aumentar el conflicto a un nivel bastante alarmante, algo que se ha llegado a reflejar justo ayer, cuando Irán anunció que si Israel seguía bombardeando la franja se verían obligados a sumarse a la guerra. Un evento que además de ser catastrófico en cuanto a las vidas humanas, también afectaría muy negativamente a los mercados financieros. Pero el problema real no solo lo provocaría que el conflicto escale por los países que están próximos a la franja de Gaza, sino que vendría si todo esto acaba escalando a nivel internacional, pudiendo aumentar las tensiones entre los distintos países y dejando una situación similar a la ocurrida con Rusia y Ucrania. Y es que todos estos conflictos han acabado provocando numerosos problemas de abastecimiento, subidas en los precios, bajadas de las exportaciones y una serie de acontecimientos que han sido protagonistas en la subida tan agresiva de la inflación. Y si tenemos en cuenta además que la situación económica se encuentra pendiente de un hilo, con un nivel de endeudamiento que está alcanzando nuevos máximos semana tras semana, con unos tipos de interés que ya han dejado a algunos de los mayores bancos al borde de la quiebra y, en definitiva, con una inflación que aún está muy lejos de bajar del objetivo del 2%, otra guerra y más problemas podrían acabar por provocar una nueva recesión y tener un gran impacto económico a nivel internacional. ¿Cómo podría afectar todo esto a los mercados? Una de las principales cosas a las que ha afectado y probablemente va a seguir afectando este conflicto es al precio del petróleo, que como podemos ver, en cuanto se tuvieron las noticias de lo sucedido por parte de Hamas en las fronteras de Israel, el precio subió bastante en muy poco tiempo, hasta alcanzar los $86 por barril aproximadamente. Sin embargo, durante estos días el precio ha ido cayendo de nuevo hasta niveles que había antes del reciente conflicto, como si el mercado hubiera desechado por completo la idea de una posible escala, que involucrara más países del Medio Oriente.
Y es que por el momento el petróleo es el activo con más posibilidades de afectar a la economía mundial y a los mercados de todo el mundo si el conflicto va a mayor escala. Lo primero de todo porque la inflación depende de manera directa de esta materia prima. Y todavía seguimos estando en un momento a nivel global muy delicado en cuanto a la inflación. De hecho, en el caso de los Estados Unidos sigue estando prácticamente al doble del objetivo que propuso la Reserva Federal. Y para colmo ha experimentado una subida un poco preocupante en los últimos meses, lo que podría poner las cosas muy difíciles a su economía dentro de poco tiempo. Una economía cada vez más inestable que precisamente no le vendría demasiado bien un nuevo aumento en los precios del petróleo y de la gasolina, que junto a la opinión de la mayoría de miembros de la Fed, reflejada en las actas que se publicaron este mismo miércoles, indican la posibilidad de una subida de tipos adicional en algún momento de este ciclo, lo que dejaría la economía con unos tipos de interés muy altos durante un mayor tiempo del que se esperaba. Entonces, claro, si al final subiera el precio del petróleo podría ser algo catastrófico y causar un shock en las economías mundiales que afecte gravemente a los mercados. ¿Pero por qué podría subir tanto el precio del petróleo, Hugo? Pues por un motivo muy simple, y es que tal y como puedes ver, algunos de los países de alrededor de todo este conflicto en el Medio Oriente son precisamente algunos de los mayores productores de petróleo del planeta, por lo que si esta guerra llegara a mayores podría afectar directamente a las infraestructuras estratégicas de petróleo e influir gravemente en su producción, haciendo que el precio se dispare. ¿Cómo podría afectar todo esto a Bitcoin? Pues si empezamos echando un vistazo a la evolución del precio de Bitcoin, esta situación ha provocado en general cierta incertidumbre en los mercados y también en Bitcoin. De hecho, tal y como puedes ver, durante los últimos 7 días el precio de Bitcoin ha ido cayendo ligeramente, desde los $28.000 hasta los 26.600, el punto más bajo de las últimas 2 semanas. Sin embargo, esto no solo ha venido provocado por el conflicto de Israel, sino que además Estados Unidos también ha sido protagonista una vez más tras el anuncio de los datos de inflación nuevamente mayores a lo esperado, un hecho que ha vuelto a preocupar a los inversores ante el temor de nuevas subidas y el estrés que someterían a los bancos. Hechos que además se han juntado con el temido Death Cross, que pudimos ver hace también unos días, cuando Bitcoin perdió de nuevo los $27.000 y la media de los 100 días cruzó la de los 200 días. Saliendo un precio más bajista en el corto plazo. De todas formas, dejando un poco de lado los gráficos, hay que tener en cuenta otra serie de factores que son muy importantes. Y es que la situación del mercado cripto no es la mejor ahora mismo, teniendo que, según un informe reciente, el volumen de trading de Coinbase, uno de los exchanges más grandes del mundo, ha caído a la mitad solo en este último año. Algo que demuestra cómo todavía no hemos salido del mercado bajista y que aunque hayamos conseguido un aumento en el interés de los inversores institucionales como BlackRock, todavía estamos muy lejos de que los inversores medios y pequeños inviertan en Bitcoin y en el resto del mercado cripto, como ha pasado en los demás mercados alcistas. Sin embargo, incluso a pesar de un montón de factores, presión regulatoria, guerras y tipos de interés por las nubes, siendo realistas, la verdad es que el precio de Bitcoin está en unos niveles muy interesantes y ha resistido mucho durante estos últimos meses. Por eso mismo considero que aunque el escenario más posible para Bitcoin ante esta situación no sería positivo y las tensiones internacionales, los nuevos conflictos y en general la inestabilidad económica podrían hacer que el precio perdiera más fuerza, todo esto podría suponer una buena oportunidad con la que seguir acumulando Bitcoin a un precio con descuento de cara al siguiente ciclo. Sobre todo teniendo en cuenta cómo cada vez más inversores están optando por Bitcoin como una alternativa real y también por una serie de factores que siguen disparando los fundamentales de Bitcoin. Los factores que podrían arrastrar a Bitcoin a un bull run. Y bien, centrándonos en estos eventos, en primer lugar me gustaría hablar del tan esperado halving. Y es que, como muchos ya sabréis, apenas quedan 190 días para el próximo halving de Bitcoin, un evento que hará que el suministro de Bitcoin sea más exclusivo al disminuir las recompensas de los mineros a la mitad, y que además podría ser esencial para la evolución de su precio. Algo que también ha indicado el CEO de Binance, tras afirmar que históricamente los halving de Bitcoin han sido muy importantes y que si siguen ese patrón nos dejará nuevos máximos para Bitcoin durante el año 2024. Además, ha remarcado que esto no es algo que pase de la noche a la mañana, por lo que no hay que tener tanta prisa y esperar que el precio se dispare el mismo día del halving, sino ser constante y paciente para que el tiempo acabe dando sus frutos. Por otra parte, otro evento importante es la posible aceptación del ETF Spot de Bitcoin, un hecho histórico que sin duda podría suponer un antes y un después para Bitcoin y para su precio, disparando la adopción y escalando el valor de este activo para el público institucional. Pero por si fuera poco, este viernes la SEC no apeló finalmente la victoria de Grayscale, lo que los acercó más que nunca a la posible aceptación del ETF.
¿Pero por qué es algo tan esencial esto, Hugo? Básicamente, al no apelar la SEC la victoria judicial de Grayscale, ahora tiene la obligación de tomar la decisión sobre los ETF de Bitcoin, es decir, que o los aprueba o los rechaza. Pero ¿por qué es tan importante si aún pueden rechazarlo? Pues bien, la clave de todo esto está en las anteriores solicitudes rechazadas, y es que todas las nuevas solicitudes han solucionado lo que pedía la SEC, por lo que actualmente ya no tienen excusas para poder rechazarlo. Y esto significa que antes de la siguiente fecha clave, que será en enero, salvo que decida prorrogarlo un poco más, que nos iríamos como máximo hasta el mes de marzo, la SEC se verá obligada a aprobar los ETF de spot de Bitcoin. Además, hay que tener en cuenta otra serie de factores, como es el caso de la dominancia de Bitcoin, que todavía se encuentra en niveles máximos desde hace unos cuantos años, y que ante un evento importante como por ejemplo la aprobación del ETF spot de Bitcoin en los Estados Unidos podría hacer que el precio de Bitcoin suba de manera muy significativa, lo que podría marcar el inicio de una tendencia alcista. Pero otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos del próximo bull run de Bitcoin es el papel que podría jugar en las próximas elecciones los Estados Unidos, teniendo ya unos cuantos candidatos presenciales a favor de Bitcoin y el mercado cripto, destacando especialmente a Robert F. Kennedy Jr., quien ha confirmado recientemente que rompería con la tradición familiar demócrata para presentarse a las elecciones de manera independiente, lo que permitiría a Robert dejar de tener tanta dependencia de su partido y poder evitar la manipulación de los gobiernos para establecer nuevas leyes lógicas e inclusivas en el sector cripto. Pues esto es todo por hoy, muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final. Espero que te haya gustado este vídeo sobre el conflicto entre Israel y Palestina y la posibilidad de una escala que afectase a todos los mercados financieros. Y ya sabes que si tienes cualquier tipo de pregunta, duda, sugerencia o simplemente quieres compartir nuevas ideas para próximos vídeos, puedes escribirme como siempre en los comentarios. Y recuerda también, como no, destrozar el botón me gusta, suscribirte y activar las notificaciones si es que aún no lo has hecho. También me puedes seguir en mis cuentas de Instagram, X y TikTok, donde publico todos los días. Que tengas un día increíble y nos vemos en el próximo vídeo. Save to invest and have healthy pockets.